Hoy día, estimados colegas, vamos a hablar sobre las NIF completas. Bien, y vamos a ver la estructura de las normas NIF, que es la que vamos a tener en nuestro curso, en nuestro taller, y medir su impacto tributario. Recordemos que en el Perú tenemos un marco contable establecido según el Consejo Normativo de Contabilidad, ¿sí? En las cuales las empresas cuyos ingresos ordinarios superen las 2.300 UITs deben adecuarse a las NIF completas. ¿Sí? Sin embargo, en el Perú también conocemos que pueden implementar adecuarse a la NIF para las pymes o a la norma peruana de información financiera para las microempresas. Pero, ¿qué tan difícil puede adecuarse, por ejemplo, las empresas a las NIF para las pymes y a la norma peruana de información financiera para las microempresas si no conozco las NIF plenas, si no conozco las NIF completas, ¿verdad? Porque hay términos que se toma de las NIF pymes o términos que tomamos de la NPF que se toma de las NIF completas. Términos que lo vamos a encontrar más claro en las NIF completas, en las NIF plenas. Es más estructurada y es muy conveniente conocerlas, porque así podré yo conocer, podré también así adecuarme mucho más fácil a la NIF para las pymes o por adecuarme a la NPF para las microempresas, que es mucho más fácil, pero toma de base siempre las NIF plenas. Y justamente en este taller vamos a hablar muchísimo del tratamiento contable NIF y su impacto tributario. No podemos ser ajenos al tema tributario en el Perú y en otros países lo mismo, ¿no? Otros países tienen también sus propios tratamientos tributarios con respecto a al impuesto a la renta o el impuesto a las ganancias, como le pueden llamar en otros países. Y justamente esa medición, ese impacto, vamos a ir viéndolo de acuerdo a cada NIF tratada. Hablemos del marco conceptual para la información financiera. El marco conceptual para la información financiera es como el diccionario, por así decirlo, el prólogo de las normas NIF. Porque dentro del marco conceptual nos encontramos con tres bases importantes. Los principios contables, las bases de medición y los elementos de los estados financieros. Tres temas fundamentales que vamos a tocar también en nuestro taller. Principios que seguramente muchos habrán conocido de las aulas, de la universidad, los principios contables generalmente aceptados, ¿no? Llamado partida doble, moneda común denominador, empresa en marcha, devengado, prudencia y otros principios más, ¿verdad? Eso lo hemos aprendido en aulas. Y que muchas empresas han implementado o han adecuado su contabilidad en función de estos principios contables. Pero esos principios contables les faltaba algo. Les faltaba unas bases para poder reconocer, para poder medir la información financiera y presentarla de manera razonable. Es por eso que las NIF hoy en día son los principios contables generalmente aceptados. Hoy las NIF son los principios que nos dan las bases para poder contabilizar una transacción de la manera más razonable y que nosotros todos los contables podamos entender a qué se refiere esa transacción, esa contabilización. En el marco conceptual nos salen los principios. Vamos a hablar de muchos principios de aquí, el principio del devengado, empresa en marcha, ¿sí? Que nos habla muchísimo de esto, en este caso en el marco conceptual. También en el marco conceptual habla de las bases de medición. Es decir, la base de medición es el valor que le vamos a dar en libros a la transacción económica. Hay una transacción que hay que cuantificarla. Una compra, una venta, una compra de mercadería, compra de acciones, alquileres, préstamos, ¿verdad? Canje de letras, compra de instrumentos financieros, pago de planillas, aportes de capital, compras de activos. Todo se resume en una transacción económica que hay que medirlo. Esa medición
Esas bases de medición nos da el marco conceptual. Base de medición como base al costo histórico, a valor futuro, a valor presente, a valor razonable. ¿Han escuchado valor razonable, verdad? Ese término valor razonable, a valor de realización y otros términos más que dentro del marco conceptual nos dice, ¿ya? Que vamos a entender por qué es que una transacción se mide a su valor razonable y por qué la transacción no se mide a su costo histórico. Y ahora vamos a ver con ejemplos. Vamos a ir hablando y vamos a hablar con ejemplos para que podamos familiarizarnos un poco más con las normas. Bien. Aparte, también el marco conceptual me habla de los elementos de los estados financieros. Los elementos, es decir, ¿cuáles son los cinco elementos de los estados financieros? El activo, el pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Todo eso se resume en la contabilidad. ¿Cuándo debo reconocer un activo? ¿Cuándo este elemento se clasifica como pasivo? ¿Cuándo ese elemento se considera como gasto? ¿Cuándo se considera como ingreso? ¿Cuándo se va al patrimonio? Todas esas bases de elementos son las bases de reconocimiento. Entonces, las NIF se basan en dos criterios básicos: reconocimiento y medición. Reconocimiento es entender de qué tipo de transacción estamos contabilizando, ¿sí? Y la medición es el valor monetario, cómo lo voy a cuantificar y qué valor le voy a llevar en libros. Ese es el criterio de las NIF, así en resumidas cuentas: reconocimiento y medición. Y acá algo muy importante también que debemos entender todos, y sobre todo seguramente hay acá en sala habrán eh, colegas que seguramente están todavía en proceso de la universidad, de estudio, están preparando o van a emigrar al mundo laboral contable. Y deben sentar una base importante al momento de llevar una contabilidad. Nosotros tenemos que basarnos en los hechos económicos y las transacciones que representan, digámosle, las bases documentarias. Es decir, por ejemplo, si a mí me entregan un documento, me entregan una factura, me entregan una guía de remisión, me entregan cualquier documento, ¿qué debemos nosotros interpretar o anotar en los libros contables? ¿Debemos anotar los documentos? ¿Debemos anotar las facturas? ¿O debemos anotar los hechos económicos que representan ese documento? ¿Qué debemos anotar en libros, estimados colegas? ¿Qué es lo que debemos anotar? ¿Qué es lo que debemos centrarnos al momento de la anotación en libros? ¿En el documento o en el hecho que representa el documento? Ahí tenemos el chat habilitado para que puedan ayudarnos a responder y puedan participar y puedan comprometerse también aquí en la clase. ¿Qué anotamos, estimados colegas? Los hechos económicos, ¿correcto? Los hechos económicos. Bien. Los hechos de la operación, me dicen por acá. Las transacciones que representan, o sea, ¿qué es lo que representa la transacción? Ya nosotros no notamos facturas, pero ¿qué representa la factura? La factura puede representar muchas cosas. Puede representar un gasto, puede representar un activo fijo, puede representar una propiedad de inversión, puede representar un inventario, puede representar cualquier cosa. Pero nosotros tenemos que darle ese criterio para poder saber qué vamos a contabilizar. Esos son los criterios de reconocimiento que nos dan las NIF. Bien. Ahora, ese taller que vamos a trabajar eh, va a estar estructurado de acuerdo a los elementos. Es decir, tendremos una parte donde vamos a hablar sobre NIF sobre activos. Por ejemplo, vamos a ver la NIC 2, inventarios, la NIC 16, propiedades, planta y equipos, la NIC 36,
deterioro de valor de los activos, la NIF 40, propiedades de inversión, la NIF 5, activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas, NIF 16, arrendamientos y NIF 23, costos por préstamo. Cada una de estas NIF, que son 7 NIF, que vamos a hablar sobre NIF de activos, nos van a dar los lineamientos para reconocer y medir, presentar y revelar la información en los estados financieros. ¿Qué es el fin? O sea, el fin primordial es llevar esa información a los estados financieros. ¿Bien? Y nosotros somos como un canal, nosotros somos como un medio. ¿Ya? Nosotros como contadores somos el medio para poder llevar esa transacción y presentarla y revelar en los estados financieros a través de los criterios de reconocimiento y medición. Por ejemplo, vamos a entrar un poquito en el ejemplo de los activos. ¿Ya? Hablemos de dos normas, la NIC 16 y la NIC 40. Pareciera que tienen algo en común las dos, ¿sí? Sí, tienen algo en común. La NIC 16 habla sobre lo que comúnmente llamamos activos fijos, ¿no? Los activos de larga duración, que le llaman activos de larga duración, o las inversiones a largo plazo, o lo que comúnmente le llaman el activo inmovilizado, ¿no? Pero el activo inmovilizado está conformado por varios activos. En ese caso, el activo fijo, como comúnmente le llamamos, está integrada por las propiedades planta y equipo. Puede estar dentro de los elementos de propiedades planta y equipo, muebles, enseres, equipos, herramientas, inmuebles, vehículos, etcétera. Y todas tienen una característica que son inversiones a largo plazo, y cuando habla de largo plazo, estamos hablando, un ratito, cuando hablamos a largo plazo, estamos hablando de activos que van a ser usados por más de un año o por más de un periodo, según lo que nos dice la NIC 16, ¿ya? Y en esta NIC 16 nos dice cuándo debemos reconocer en el evento de propiedades, planta y equipo. Porque si hablamos de inversiones a largo plazo y activos que se usan por más de un periodo, podemos encasillar varios activos ahí, podemos encasillar varios elementos. Pero ¿en qué diferencia en que ese elemento que puede valer 200 soles y el otro elemento que puede valer 10.000 soles vaya a la contabilidad como un elemento de propiedad, planta y equipo? Hay un elemento básico que se llama la materialidad o la importancia relativa, que eso también se ve muchísimo en las normas NIF para poder interpretar si este elemento va como activo y el otro no. Esos criterios se basan en el criterio de reconocimiento no solamente en NIC 16, sino en NIC 2 y en otras normas. Pero en este caso, en la NIC 16, hablamos de elementos de propiedad, planta, equipo. Y vamos a centrarnos específicamente en los inmuebles. Un inmueble, lo voy a poner por acá, ¿ya? Vamos a poner acá. Un inmueble que es adquirido a un valor de, vamos a poner por aquí, 5 millones de soles, ¿sí? Con con factura, vamos a ponerle con una factura, ¿ya? Número 001 2610, 2510, ¿ok? A un valor de 5 millones con factura tal. La pregunta sería, ¿qué me falta de este hecho? ¿Qué es lo que me falta para poder yo saber qué cosa contabilizar? ¿O estamos seguros de qué elemento estamos contabilizando aquí? ¿Qué elemento estamos contabilizando aquí, estimados señores, estimados colegas? ¿Sabemos que vamos a contabilizar aquí? ¿Sí o no? Lancen, ¿qué cosa sería? Lancen sus propuestas. Vamos, acepto propuestas. Aquí.
Vamos a ver. Activo, me dice, sí, pero está bien. Pero puede ser activo. Vamos a ver. ¿Qué necesito? O sea, a ver, primero, la primera pregunta sería, ¿qué elemento es? ¿Es propiedad, planta, equipo? ¿Mercadería? ¿Qué cosa es? ¿Sabemos? ¿Sabremos qué cosa es? No sabemos, ¿verdad? Nos falta información, ¿ya? Nos falta información. Pues justamente lo que le mencionaba, ¿qué registramos? No, nosotros registramos facturas, porque uno dice, mire, me llegó la factura por 5 millones de soles por un inmueble. Sí, pero ¿qué cosa voy a contabilizar? Dicen propiedad, planta y equipo, ¿no? ¿Cómo puedo saber que es propiedad, planta y equipo? La NIC 16, y ahí viene, ¿ah? Míralo justamente lo que te dice la NIC 16. A ver, vamos a poner por acá, ¿ya? Aquí está bien, claro. La NIC 16 te dice que un elemento de propiedad, planta y equipo se clasifica como tal si lo voy a utilizar para suministrar bien o servicios, o se usa para arrendarlos a terceros, o se usa para uso administrativo, ¿ya? Para eso, para una de las tres situaciones se utiliza el inmueble, o los elementos de propiedad, planta y equipo de acuerdo a la NIC 16. Entonces, ¿qué es lo que necesito saber? Necesito saber el propósito del inmueble. ¿Cuál es el propósito del inmueble? Si el propósito del inmueble sea, miren acá, que el propósito del inmueble sea para uso de oficinas, ¿lo clasifican como propiedad, planta y equipo o no? Por supuesto, pues, como elemento de propiedad, planta y equipo. Bien, y lo voy a tratar bajo la NIC 16, ¿correcto? Sin embargo, ¿qué sucede si el inmueble será adquirido no para uso de oficinas, sino ese activo o ese elemento se adquiere para arrendamientos, para arrendarlo? ¿Cómo lo voy a tratar? ¿Lo trataré como una propiedad, planta y equipo bajo la NIC 16? Ahí ya cambia el propósito. ¿Por qué? Porque en el caso de los inmuebles, cuando los inmuebles son arrendados o van a ser utilizados para arrendamiento, exclusivamente inmuebles, el tratamiento cambia. Ya no lo voy a tratar como propiedad, planta y equipo, sino lo voy a tratar como una propiedad de inversión. Y ya no lo voy a tratar como NIC 16, sino lo voy a tratar como NIC 40, propiedades de inversión. ¿Sí? Entonces el tratamiento cambia aquí, porque es el mismo inmueble, pero el tratamiento NIF me dice que debo basarme en otras formas de medición. Y sobre todo, la medición cambia de manera posterior. Mientras que los elementos de propiedad, planta y equipo, posteriormente, se van midiendo a su bajo. Hay dos formas de medición, que es el modelo del costo o el modelo de revaluación. ¿Ya? Los elementos de propiedad, planta y equipo, bajo la NI 16, su medición posterior, una vez que ya lo lleve libros, ¿sí? Una vez que yo le vea el libro a su costo, hay dos formas de medirlo. El modelo del costo o el modelo de revaluación, ¿ya? El modelo del costo, que es el valor del activo menos su depreciación acumulada menos su deterioro en valor. Esa es la forma de medir los elementos de propiedad, planta y equipo, ¿ya?
O el modelo de revaluación, que es revaluar todos los activos a su valor razonable, darle un nuevo valor en libros, ¿sí? Que son dos modelos que establece la NIC 16. En cambio, en un inmueble que se trata bajo la NIC 40, propiedades de inversión, ya no se mide a su modelo del costo, ¿ya? En este caso, su medición se basa en el valor razonable. Es decir, ni siquiera aplico el modelo del costo, sino aplico el valor razonable. Las propiedades de inversión. Mira, es un inmueble, es el mismo inmueble, ¿eh? Solo que cambia el tratamiento porque las propiedades de inversión se utilizan justamente con el propósito de qué? De generarle flujo de efectivo a la entidad. Y yo necesito medir cuál es el valor real que me está dando mi inmueble o que me va a dar mi inmueble. Si generándome ingresos a través del arrendamiento o vendiéndolo. Por eso es que, por eso es que la NI 40 te dice que debes medir el inmueble a su valor razonable. Para ir midiendo en dónde la entidad podría generarle mayores rentabilidades o mayores ingresos. Si seguir usándolo a través de los arrendamientos, en las cuales te va a generar flujo de efectivo, o quizás recupere la inversión, ya no alquilándolos, sino vendiéndolos, ¿sí? Y ese justamente es el tratamiento que te da esta NI 40. Entonces, miren el tratamiento nada más de estos dos elementos, ¿no? Tanto lo que es la NI 16, propiedades, planta y equipo, y la NI 40, propiedades de inversión, que parecieran normas que son muy ligadas, pero ligadas solamente en el sentido de los inmuebles y terrenos. La NI 40 solamente habla sobre terrenos inmuebles, edificaciones, construcciones, aquellos que van a ser utilizados para arrendarse, exclusivamente para estos. Se trata de NI 40. En cambio, los inmuebles que se utilizan para fines administrativos o para suministrar un servicio, se va a trabajar bajo la NI 16. Y las formas de mediciones cambian y las formas de presentaciones cambian. Ese es el análisis que hay que hacer en contabilidad. No nos vamos a basar exclusivamente, oye, es un inmueble, ah, ya, muy bien, entonces lo voy a contabilizar y lo voy a depreciar. No, tenemos que darle primero el real uso con el cual le va a dar la entidad a ese elemento para que nosotros podamos saber qué cosa, cómo tratarlo y cómo contabilizarlo. Y sobre todo, cómo voy a presentarlo y revelarlo en los estados financieros. Es lo que te pide también. ¿Qué información te pide que lo reveles en los estados financieros para que la gerencia o los usuarios de los estados financieros puedan entender de qué estamos hablando? También dentro de las normas de activos, nos vamos a encontrar con la NIF 5, activos no corrientes mantenidos para la venta, que está muy ligado a los activos de la NIF 16. ¿Ya? Los activos no corrientes mantenidos para la venta hablan también sobre activos que dejan de ser productivos para la entidad. Activos de larga duración me refiero. Activos que están en abandono o declarados en abandono y que la entidad decide ponerlos a la venta. La NIF 5 te da los lineamientos de cómo debo medir esos elementos, esos activos que dejan de ser utilizados por la entidad o declarados de abandono, o simplemente ya no le generan beneficios a la entidad y la única forma de que genere beneficios es vendiéndolo. Entonces lo clasifico a mantenidos para la venta. Y también da los lineamientos de cómo vamos a presentar, cómo revelarlo y cómo medirlo en los estados financieros. También dentro del grupo de los activos que vamos a ver en el taller, vamos a hablar sobre la NIF 16, arrendamientos, que es una norma bastante, digámosle, revolucionaria para mí. ¿Ya? Es una norma que ha revolucionado muchísimo el tratamiento de las NIF. Sobre todo en el tratamiento, sobre todo en el tratamiento de los arrendamientos operativos. Hasta antes de la puesta en marcha de esta NIF 16, arrendamientos, los arrendamientos operativos, ¿cómo lo tratábamos? Pregunta, ¿cómo tratabas tú un arrendamiento operativo? Cada vez que llegaba un contrato de arrendamiento operativo,
¿Cómo lo contabilizabas en los libros? Pregunto. Gasto. Por acá me dice Germán. Lleva el gasto. ¿Cierto? Cierto, le vamos al gasto por arrendamiento. Sin embargo, hoy con la NIF 16 hay que pensar bien si es gasto o no. Porque la NIF 16 te dice que los arrendamientos operativos pueden ser clasificados como activos por derecho de uso por la entidad. Oye, ¿cómo puede ser posible eso? Vas a decir, ¿no? Si yo todo lo que contabilizo en libros es lo que compra la entidad, no siempre el tema de propiedad va a definir si es activo o no es activo, sino va a definir algo muy importante, que lo vamos a ver también en el marco conceptual, que es el control de los activos. El control es la capacidad que tendrá la entidad de decidir el uso de ese activo. Si tiene esa capacidad de decidir sobre el uso del activo o sobre la administración de ese activo, estamos hablando de un activo por derecho de uso si hablamos, por ejemplo, de los activos en arrendamiento operativo, ya sea inmuebles, ya sea muebles, equipos, vehículos, etcétera. ¿Sí? Y eso cambia totalmente porque hasta antes de la NIF 16, todos los arrendamientos se van gasto por arrendamiento. ¿Y dónde estaba el valor agregado de de ese uso, de ese activo que, si bien es cierto, no es propio, no es tuyo, o sea, no es tuyo porque no está tu nombre, pero lo usas con la finalidad de que genere beneficios a ti? No solamente a ti, sino a la entidad. Le genere beneficios a la entidad. Le genere ganancias, flujo de efectivo e incremente tu patrimonio. ¿Y cómo es posible que no lo puedas medir? Eso en la NIF 16 establece que no, esos arrendamientos, que si bien es cierto no son tuyos, llévalos como activos por derecho de uso y mídelos como si fueran tus propios activos. Y mide su impacto contable y financiero. Entonces la NIF 16 te dice cómo debes reconocer, en qué momento debes reconocer, cómo debes medir los arrendamientos operativos, cómo debes medirlo inicial y posteriormente, y cómo debes presentar y revelarlo en los estados financieros. Es una norma bastante interesante, es una norma que para mí, eh, yo leí el visto bueno, ¿verdad? Porque es una norma muy potente que cambia el tratamiento de la NIC 17, porque había una NIC 17 arrendamientos, que allí el tratamiento era claro que los arrendamientos operativos eran gastos, pero cambia con la NIC 16 ahora el tratamiento y la forma de presentación ha cambiado también en los estados financieros también sobre esos arrendamientos. Entonces, el conjunto de las NIF sobre activos me habla justamente de los reconocimientos de la forma de cómo debo reconocerlo y evaluar libros, cómo debo medirlo inicialmente, posteriormente, presentarlo y revelarlo. Y si ustedes ven esta columnita que dice matemática financiera, es porque dentro de estas normas habla muchísimo el uso de las matemáticas financieras, muchísimo del valor presente, ¿sí? Tasa de descuento, ¿sí? Y otras fórmulas financieras que vamos a trabajar que me pide y que es necesario trabajarlas, usarlas, conocerlas para poder medir. Sobre todo, hacer mediciones iniciales y posteriores. Para estas mediciones son las que necesito la matemática financiera en ciertas transacciones, que es lo que vamos a trabajar en el taller. Bien. Aparte, vamos a hablar también sobre las NIF sobre pasivos, que aquí he clasificado a dos NIF. Son dos NIF muy importantes también en realidad. Hablamos de la NIC 19, beneficios a los empleados, y la LIC 37, provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. ¿Ya? Ahora voy a responder algunas preguntas, un comentario que por ahí han hecho por ahí, ya, para que no se quede en el tintero alguna duda. Termino esta parte y les explico. Eh, los pasivos, según el marco conceptual, son obligaciones presentes que provienen de hechos pasados y que tendremos que desprendernos de un recurso económico para poder satisfacer esa obligación. ¿Ya? Es un pasivo. Entonces, la ley 19 habla de los pasivos exclusivamente a los empleados. ¿Y cuál es la estructura de la ley 19? La estructura de la ley 19 es clarísima.
es saber identificar cuáles son los beneficios a los empleados que debo presentarlo y revelarlo a corto plazo y cuáles son aquellos beneficios a los empleados que son a largo plazo. Y aquí para poder entender la NIC 19 necesito de conocer las normas laborales, ¿sí? Porque si yo no sé cómo calcular las gratificaciones o en qué momento reconocer los cálculos de vacaciones o de CTS y otros beneficios laborales aplicables en el Perú, interpretar la NIC 19 y saber cuál es el beneficio a corto y largo plazo es muy difícil. Entonces es muy importante conocer las normas que en esta parte de la NIC 19 no les voy a explicar con ejemplos, en el caso, por ejemplo, de vacaciones, por qué se debe clasificar como beneficios a corto o largo plazo, o las gratificaciones y otros beneficios más, como beneficios post-empleo, ¿sí? Y otros beneficios, y otros beneficios no monetarios que también establece la NIC 19, como premios, capacitaciones, regalos y otros elementos que ingresan como pasivos también, porque las entidades tienen esa obligación con sus trabajadores. Y la NIC 19, que es una norma que me habla de ello también. Y luego también hablamos de la NIC 37, que es una norma de pasivo, que es una norma un poco rara, porque miren, la NIC 37 es una norma que tiene muchos años ya. Tiene más de 30 años vigente esta NIC 37. Inclusive cuando la vi por primera vez, la NIC 37, no la entendía. En su momento yo no comprendía bien qué cosa es una provisión, porque yo siempre escuchaba provisión a todo. Provisión a la compra, provisión a la planilla, provisión a la CTS, provisión a la venta. ¿Han escuchado el término provisión a la venta o no? ¿O solo yo no lo escuché? ¿Han escuchado ese término? Provisión a la venta o provisión del pago, ¿no? También escucho ese término, provisión del pago. Son, quizás son usos coloquiales, ¿no? Que nosotros usamos para poder entender mucho más rápido la transacción. Quizás sabemos en el fondo que el término no es correcto, pero entendemos que la provisión, que cuando me dice provisión a la planilla, ah, ya sé a qué se refiere, ¿ya? Pero el verdadero término de provisión lo trae la NIC 37, ¿ya? Y si nosotros en algún momento, vamos a lidiar con empresas que sí apliquen NIF full de manera seria, o estás en una etapa de auditoría financiera, usas mal el término, puedes morir, ¿ya? Bueno, morir no de manera literal, pero de manera figurativa. Porque los términos son básicos para poder entender una transacción. Y una provisión, según la NI 37, a diferencia de los otros pasivos, las provisiones son pasivos inciertos, que te dice la NIC que debas reconocerlo en libros en la medida de que sea probable que la entidad tenga que pagar esos pasivos inciertos. Esa es la característica de la NIC 37. Y los pasivos inciertos se refiere a los pasivos en los cuales no puedo medir exactamente la fecha de pago o no puedo medir el valor del pago, ¿sí? Pero la característica es que es necesario y probable que tenga que pagar esa obligación en el futuro. Y la NIC 37 te dice los lineamientos de cómo debo reconocer una provisión y medirlo y llevarlo a los estados financieros. Muchos le agarran miedo a esta NIC 37. ¿Saben por qué le agarran miedo? Porque normalmente, ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso de un juicio, un litigio? ¿Ya? En el caso de sí, un juicio, vamos a poner un juicio, ¿no? Litigio. ¿Qué sucede cuando se sabe que en ese litigio la empresa va a perder miles de dólares o miles de soles en pagar una demanda? ¿Cuándo debo reconocer en los libros o cuándo debo reconocer en la contabilidad ese hecho? ¿Cuando sé perfectamente que la entidad tiene que pagar esa obligación o cuando pague la obligación? ¿Cuándo debo reconocerlo en libros? A ver, ¿qué opinan?
¿Qué opinan? Ahí veo comentarios, no se preocupe, voy a responder algunos comentarios, ¿ya? Comentarios o consultas. No, déjenlo, no se preocupe. ¿Qué opinan? ¿Cuándo debería reconocer eso en libros? Cuando sé que la probabilidad de pago es evidente o cuando lo pago. A ver, por acá vamos a responder, vamos a ver ya. A ver, dice, cuando ha pasado todos los procedimientos legales, cuando el abogado nos confirme que ya perdimos el caso, cuando hay mandato de pago, antes de que se pague, cuando nace la obligación, cuando es probable, cuando sabe que es evidente, cuando sabe que sea probable, ¿no? Sí, hay un término que usa la NIC 37 que es la probabilidad. Cuando las probabilidades son altas, es inminente el pago, ¿sí? Ya es imposible que no paguemos, ¿correcto? Entonces, cuando eso suceda, la NIC 37 dice reconócelo en libros, provisionalo, provisionalo. Pero ¿cómo voy a provisionar algo que no he pagado todavía? Si aún ni siquiera el juez ha determinado sentencia, o por lo menos no ha habido una resolución judicial, ¿no? Eso no dice la NIC 37. Y eso vamos a basarnos, las normas NIF no se basan en formalidades, ¿ya? Se basan en esencia sobre la forma. Y en ese caso te dice, si el hecho es inminente, si la probabilidad es clara y es alta de que tendrás que desprenderte de un recurso económico para poder pagar esa obligación, lo debes reconocer. Mídelo y llévalo a libros. Porque en ese momento que hice la evaluación, era inminente el pago. Ya hay que hacerlo. Ya no hay forma, no hay forma de retroceder. Vamos a perder el caso. Y se reconoce. Que lo que ocurra posteriormente, que a lo mejor puede ocurrir algo más adelante, también la NIC también te habla sobre eso. Es decir, una vez cuando yo mida esa provisión, no significa que yo lo mido, lo contabilizo y ahí lo dejo. No, ahí lo dejo que se mosquee ahí, pues, ya que se quede ahí ese monto ahí contabilizado ahí en la provisión. No, la NIT 37 también te dice, si tú lo mides de esa manera, evalúa sus cambios constantemente. Es decir, en una próxima emisión de estados financieros, tendrás que volver a evaluar esa provisión. Tendrás que volver a sentarte con los abogados. Tendrás que volver a revisar si el hecho probable sigue siendo probable o ya ha bajado su probabilidad. Porque si ha bajado la probabilidad y dice, no, el caso se volteó, vamos a ganar, entonces ¿qué vas a hacer? Se revierte la provisión. Eso es lo que te dice la NIC 37. ¿Sí? Entonces no significa que una vez que yo reconozco y lo mido y lo contabilizo, ahí lo dejo. No, no, ahí lo dejo, pues ya está. Ya lo hice, ya hice mi chamba. No, la chamba es constante porque hay que hacer una revisión, por lo menos cada vez que presenta estados financieros. Evalúas las veces que presentas y si hay que hacer ajustes a la provisión, se hacen los ajustes. Más o menos, pero se harán ajustes. Y se tendrá que ir ajustando constantemente, se va a ir actualizando. De eso se trata las NIF. Es no es estática y hay que estar siempre analizando esas transacciones. Eso es lo que habla sobre la NIC 37, que eso también es lo que vamos a ver en esa parte del taller. Y acá también, por ejemplo, le he puesto en la columnita de matemática financiera, porque hay algunas formas de medición, sobre todo cuando entramos en un escenario de probabilidades, usamos mucho en la matemática financiera también acá, ¿ya? Que eso lo vamos a explicar también en la clase, en el curso, cuando hablemos de la NIC 37. A ver, por aquí voy a responder algunos comentarios, creo que me parecen unas preguntas antes de seguir avanzando con la norma. A ver, me dicen por acá, que he visto, por ejemplo, María me hace un comentario bastante interesante que yo lo podría ampliar. Eh, la empresa depende a qué se dedique, ¿no? Dice, a ver, puede ser que lo contabilicemos al costo o realmente es una inmobiliaria. Claro, ese es justamente lo que yo les mencionaba hace un momento cuando hablamos de qué cosa contabilizamos si la entidad compra un inmueble, ¿no?
¿Cuál es el propósito? Porque si el propósito es comprar para vender, ya no lo voy a tratar ni siquiera por la NIC 16 ni la NIC 40, sino lo voy a tratar con la NIC 2, inventarios. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, claro, y ahí yo tengo que utilizar los modelos de reconocimiento, medición inicial y posterior a ese inventario, a ese inmueble. Y ya, por ejemplo, el inmueble ya no lo voy a medir al modelo del costo ni al modelo de revaluación, sino te dice que lo midas al BNR. Eso cambia la forma de medición también. Eso es lo que hace muy dinámica la contabilidad. Y mire, les soy muy sincero, ¿ya? Hay una parte de la contabilidad que aburre, ¿ya? Que es contabilizar lo mismo. Es decir, contabilizar quizás las compras de algo, pero que sea repetitivo. En donde está, en donde está la esencia de la contabilidad es acá, en las mediciones posteriores, en los análisis posteriores que se hacen para medir los activos. Ahí es donde se enriquece muchísimo la carrera de contabilidad. ¿Ya? A ver, vamos con otra norma que vamos a hablar también muchísimo, que es la normas de ingresos, que es la NIF 15. Ingreso de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. La NIF 15, que es una norma también bastante fuerte y potente, que reemplaza la NIC 18, ¿ya? La NIF 15, la diferencia es que nos enseña, nos da el modelo de los 5 pasos del reconocimiento de los ingresos de las actividades ordinarias que proceden de los contratos con nuestros clientes. En otras palabras, ingresos propios del giro de negocio, ¿sí? Y te da el modelo de los 5 pasos de cómo reconocer un contrato con un cliente, de cómo hallar el precio de la transacción con ese cliente, de hallar los bienes y servicios comprometidos en el contrato con el cliente, lo que le llaman la NIF 15, obligaciones de desempeño. Y lo más interesante de la NIF 15, que hasta ahí se puede entender muy bien, y lo más interesante es el tercer paso, ¿ya? El tercer paso es perdón, el cuarto paso, sobre todo. El cuarto paso de la NIF 15 es asignarle el precio a cada bien y servicio comprometido en el contrato con el cliente, ¿ya? ¿Por qué? Porque la NIF 15 te pide que todo bien y servicio que tú le vayas a transferir al cliente tiene que tener un valor en libros. Todo lo que tú le transfieras al cliente debe tener un valor en libros. Debes medirlo y debes reconocerlo. Cambia, sobre todo, cuando nosotros entregamos bienes o servicios a los clientes en las cuales en cierta forma a veces le entregamos a través de bonos, regalos, muestras gratis o servicios adicionales no cobrados. Y eso hace que la NIF 15, el tratamiento de la NIF 15 te dé otra visión en las cuales dice, oye, pero esos bienes que no los cobro o esos servicios brindados de manera gratuita o esos bonos, esas entregas, esos compromisos que no les voy a cobrar al cliente, pero yo los comprometí a entregárselos para que pueda concretarse en la venta. ¿Eso también te pide que lo lleves y contabilices en libros? Sí, le des un valor en libros. Oye, ¿cómo lo hago si no lo voy a cobrar? La NIF 15 te dice cómo debes hacerlo. Hay técnicas de medición para asignarle el precio, lo que le llaman el precio de venta independiente a cada bien y servicio comprometido con el cliente, que es uno de los modelos, uno de los 5 modelos, que es el cuarto paso, que es la asignación del precio a cada obligación de desempeño. Y posteriormente, cómo y en qué momento reconocerlo en libros como ingresos. Eso también te da también las pautas, también la NIF 15. Y para que veamos el alto grado de complejidad que tiene la NIF 15 también te dice que dentro de los contratos con los clientes habrán compromisos que tú tendrás que cumplir en el caso que falle algún servicio o alguna venta de un bien. ¿Ya?
que le llaman los pasivos por reembolsos. Es un término bastante interesante también que usa NIF 15. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me dedico a fabricar bienes, a fabricar zapatillas, por ejemplo, ¿no? Yo fabrico zapatillas y a todos mis clientes que son mis distribuidores, yo les vendo en grandes cantidades, ¿no? Y, por ejemplo, al cliente uno le vendo 100.000 zapatillas, al cliente 2 le vendo 200.000 zapatillas, al cliente 3 le vendo 50.000 zapatillas, ¿sí? Pero ¿qué sucede si en esa transacción o esas transacciones los clientes vienen y me devuelven, ¿no? Me dice, ¿sabes qué? Por falla de fábrica, de esas 100.000 zapatillas, hay, no sé, 5.000 que han venido con falla. Y el otro viene y me dice, ¿sabes qué? Han venido 1.000 con falla, o el otro dice, ha venido 2.000 con falla, ¿no? Entonces me lo tiene que devolver, sí, porque eh, no voy a aceptar comprarte algo que viene con falla. Y los clientes devuelven, ¿ya? Ese tipo de comportamientos, como son, que van a ser habituales, porque por mi propia actividad tendrá que hacerse, debas medirlo y debas evaluar las probables devoluciones que puedan ocurrir en futuras ventas. Eso también te pide la NIF 15. Te dice, si en una venta, en una cuarta venta, que aparezca con un cliente, te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Una venta con un cuarto cliente, en las cuales le vas a vender casi las mismas cantidades de zapatillas, pero no sabes cuánto probablemente te va a devolver, como tienes la información histórica, estima una provisión un pasivo por reembolso. Estima cuánto el cliente podría devolver de acuerdo al comportamiento histórico de tus otros clientes y lo lleves a los estados financieros como un pasivo y no reconozcas toda la venta como ingreso, sino reconoce una parte como ingreso y la otra parte como un pasivo por reembolso por una probable devolución. Eso te pide la NIF 15. Ese tipo de transacciones son las que hacen complejas una operación contable, pero entendiendo bien la práctica, el NIF 15 se va a hacer mucho más sencillo. Y aparte, todo lo que hemos estado viendo desde ahorita tiene impacto tributario. Y es lo que vamos a ver también en el taller, ¿no? En el taller de este ENIS 2026 vamos a hablar, vamos a ver el impacto fiscal. O sea, el impacto fiscal es inminente también. Los impactos fiscales que surgen de las transacciones de los activos, inclusive de los pasivos y de los ingresos, tienen mucho impacto fiscal, mucho impacto tributario, sobre todo aquí en el Perú. Y eso también, dentro del taller, también habla, y no, vamos a medir también esos impactos fiscales bajo una norma que va a ser súper importante y potente y entender la razón de ser del mismo, que es la NIC 12. Bien, y que justamente es la que tenemos aquí. En la NIC 12 vamos a hablar mucho el tratamiento de los impactos fiscales que tienen las partidas contables, ¿ya? Y medir su presentación del impuesto a las ganancias o el impuesto a la renta, y cómo debo presentarlo y revelarlo en los estados financieros, esos efectos, esos cambios. Cuando hay impactos entre las bases contables, bajo las NIF, y las bases tributarias, bajo la ley del impuesto a la renta. ¿Ya? Entonces, no va a ser ajenos, no es una clase exclusivamente contable al 100% porque tiene impacto tributario, que hay que ir midiéndolo, porque es muy importante ver los dos frentes, ¿ya? Yo he visto en otras capacitaciones que solamente se enfocan en temas contables, en temas NIF, 100%. No miden los efectos fiscales, pero hay que medirlo, pues, porque si no, vamos a tener una parte y la otra parte vamos a estar en la nebulosa, pues. Entonces, esos efectos fiscales también hay que medirlos también en la contabilidad. Y la NIC 12 te dice cómo debe hacerse, ¿ya? Aparte de las otras normas que vamos a trabajar, vamos a hablar sobre normas de estados financieros, que si bien es cierto, las normas de estados financieros son normas mayormente de cómo debo presentar la información, pero también hay normas como la NIC 8, hay normas como la NIC 10, y hay normas como la NIC 21, ¿ya? De cómo debo tratar ciertas transacciones que pueden tener impacto en los estados financieros, inclusive impactos fiscales.
Por ejemplo, en el caso de la NIC 8, me habla sobre las políticas contables o los cambios en las estimaciones contables y en los errores. Las políticas son procedimientos, son reglas, son acuerdos de cómo debo reconocer, medir, presentar y revelar la información en los estados financieros en base a las NIF. ¿Sí? Es decir, en una política tomo la NIF como modelo para implementar la política. De una compra, por ejemplo, un inmueble, ¿cómo debo reconocer el inmueble si el propósito es tal? Y en la política lo va a decir. Esa política es básica en una empresa y hay que desterrar la idea de que las políticas contables, hay que desterrar esa idea de que las políticas contables solamente sirven para grandes empresas. Las políticas contables lo pueden aplicar tanto una pequeña o una mediana empresa. Si es pequeña es mejor todavía, porque es menos trabajoso quizás para elaborar una política contable en una pequeña empresa, pero es de vital importancia porque así hará que las transacciones sean mucho más claras y contador que venga a esa empresa sepa cómo manejar su contabilidad. Para eso sirven las políticas contables, ¿ya? También esta norma 8 habla sobre los errores contables. Los errores que estamos nosotros siempre inmersos, no hay nadie que esté libre de un error. Y como dice, el que no ha cometido un error que tiene la primera piedra, dice, ¿no? O que el que no ha cometido error que sale de la sala, dice, ¿no? Entonces es muy difícil decir que no, yo nunca he cometido errores. Todos cometemos errores, pequeños, grandes, pero errores al fin y al cabo. Sin embargo, la NIC 8 te dice también cuándo se considera un error contable, ¿ya? Que es la etapa de reconocimiento. Por ejemplo, estoy cerrando el año 2025, ¿bien? Y al momento de mi análisis me encuentro con que la entidad o que no se contabilizó un ingreso sobre una venta hecha en el mes de febrero de este año 2025. No se reconoció la venta, estaba en una cuenta de anticipo, ya la venta se había concretado en febrero, pero no se hizo el asiento contable de reconocimiento del ingreso. Se hace la corrección en diciembre o en noviembre, que estamos haciendo, estamos analizando, y hacemos la corrección haciendo el asiento contable de la venta y el costo de venta. ¿Ok? Pregunta, ¿ese hallazgo se puede considerar un error contable? ¿Ese hallazgo se considera un error contable o no? ¿Sí o no? ¿Se considera un error contable? La NIC 8 no lo considera un error contable. ¿Por qué? Porque si yo voy a presentar el estado financiero, si voy a presentar un estado financiero ahora a diciembre, ya corrigiendo el error, cuando yo presente el estado financiero, ¿aparecerá el error? Ya no, pues. Si ya lo corregí previamente. Cuando yo presente mi próximo estado financiero, ya estará con el reconocimiento y el ingreso y ya estará reconocido el costo de venta. Ya no hay error. El error en donde se considera cuando en la presentación en el estado financiero se aparezca la omisión. Es decir, en el estado financiero anterior cerrado ya esté presentada la omisión, ahí se considera el error. Pero si en ese interín encontré el error y antes de presentarle los estados financieros lo corrijo, ya deja de ser error. Ya no es error contable. ¿Cuándo se considera error contable? Cuando ya se presentaron estados financieros con ese error. Ahí se considera un error contable. ¿Ya? Quiere decir que la omisión que encontré haya sido no de este año, sino del año pasado. Por ejemplo, que haya sido el año pasado, año 24. En octubre 24 se debió haber reconocido un ingreso y no se reconoció en el 2024. Y se presentó estado financiero sin considerar ese ingreso. Allí se considera el error contable. Y la NIC 8 te dice cómo debes corregir esos errores contables cuando
ya aparecen sobre años cerrados, ¿sí? Eso te dice la NIC 8, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar también en este taller. A ver, vamos a responder otras unas preguntas por acá. Por acá me estaban preguntando. Profesor, una consulta, me dice, ¿cuál es la diferencia entre las NIV y las NIC? Ninguna. Miren, hay diferencias quizás por años, ¿ya? Quizás las NIC son más antiguas que las NIF, porque las NIF se crearon antes, ¿ya? Las NIF se crearon a partir de los años 90 y en ahí en adelante. En cambio, las NIC se crearon en fines de los 70 ah, hasta más o menos principios de los 90 o fines de los 90, ¿no? Entonces, em, no hay ninguna diferencia porque el tratamiento es el mismo. Por ejemplo, cuando él me habla de NIF, cuando él me habla de NIF sobre activos, yo puedo hablar de NIC 2, inventarios. Puedo hablar de NIC 16, propiedad de planta de equipo. Puedo hablar de NIF 16, arrendamientos, activos por derecho de uso. Y todo es lo mismo. O sea, el tratamiento es el mismo. Las NIF es todo. NIC, NIF, eh, elementos, estados financieros, bases, principios, todos son las NIF. Así que no hay, digamos, una diferencia muy marcada. ¿Ya? A ver, por acá otra pregunta dice. A ver, por acá me dice un comentario interesante de Jaime, dice, ¿no? Lo delicado no solo es saber aplicar las NIF, sino conocer cómo realizar una adecuada conciliación con lo tributario y detalle. Lo que menos quieres es ganarte fiscalizaciones de SUNAT. Por presuntas inconsistencias, por eso la mayoría de contadores llevan controles tributarizadas, por ejemplo, la depreciación. Yo creo no tanto es por eso, ¿ya? Yo creo que es por un tema, de tiempo. Yo creo que a veces el tiempo hace que muchos contadores no se dediquen a las partes NIF porque quizás no valoran ese valor agregado que les podemos dar nosotros a las empresas. Porque esto es un valor agregado en realidad, que muchas empresas no lo consideran o no lo toman en cuenta, ¿ya? Ese es uno. El otro lado es correcto, por eso justamente lo que les digo en el taller, este taller es, vamos a ver los dos frentes, ¿no? Es decir, el tratamiento NIF y su impacto fiscal. Pero más allá de eso, recordemos que la contabilidad no se basa exclusivamente en temas tributarios, porque qué fácil sería nosotros que hagamos un estado financiero solamente para pagar renta. Entonces, dónde queda la esencia de la contabilidad, ¿no? Si la contabilidad justamente es entender los fenómenos que ocurren en una entidad y ver si un negocio es bueno, es rentable, es un negocio que le está dando buenos resultados, ¿no? Y entonces tengo que ir midiendo esa información. Y a veces eso no lo valoran. Y a veces porque no lo valoran, no lo hacemos. ¿Ya? Pero hay empresas que sí lo hacen. Yo he tenido la suerte de trabajar en empresas que sí aplican NIF, ¿ya? Inclusive aplicaban NIF plenas, inclusive aplicaban la US GAAP, las normas norteamericanas, ¿ya? Y era aplicar doble NIF prácticamente, ¿no? Porque uno tenía que presentar reportes bajo normas norteamericanas y presentar los reportes NIF bajo las NIF plenas. Y eso hacía pues que la contabilidad sea muy distinta, ¿no? Ya no es lo mismo, no es contabilizar facturitas, ¿no? Como uno dice, sino es saber entender e interpretar los hechos de otra manera. Pero es válida el comentario de Jaime, ¿no? Am, por acá me dice José, un activo fijo, por ejemplo, de 5.000 soles y que su vida útil es menor de un año, ¿se puede llevar el control contable de su depreciación de forma mensual? Mira, la NIC 16 es clara. La NIC 16 te dice, califica como NIC 16 en el caso que los activos son adquiridos bajo estas formas de uso, ¿no? Para suministrar bienes y servicios, para arrendarlos o para fines administrativos, suponiendo que lo uses para una de las tres formas. Y sobre todo dice que lo utilices por más de un año o por más de un periodo. Entonces, si tú me dices que lo vas a usar en menos de un periodo, ya deja de ser propiedad planta de equipo bajo la NI 16, ¿ya? Y ya no lo vas a tratar como NI 16.
Entonces, ¿bajo qué norma lo voy a tratar? No hay una norma clara que te diga sobre qué lo vas a tratar. NIC 2 no creo porque no lo vas a vender, ¿no? Lo vas a usar. Y ahora, y hay otro tema que tienes que ver también, que es la materialidad. ¿Esos 5.000 soles serán materiales para el activo? O como el propósito es usarlo solamente por menos de un año, el consumo será en corto plazo y por lo tanto lo revelo como gasto. Eso es criterio ya. Yo, por mi parte, yo lo llevaría como gasto. Ahora, que tú quieras llevarle control de depreciación, la pregunta sería ¿para qué? ¿No? O sea, ¿para qué quieres llevar el control de la depreciación? ¿Cuál es el propósito de llevar el control si se sabe que el activo se va a consumir en menos de un año? ¿Sí? Y que sobre todo los estados financieros los presentas anuales. Entonces, cuando tú presentes de año a año, ya el activo ya no es activo, es gasto, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cuál sería el propósito tuyo de llevarlo de manera aparte, por así decirlo, la depreciación? Dice, profesor, ¿cada cuánto tiempo considera que uno debe capacitarse en NIF si uno llevó un curso hace 6 años y hay muchas diferencias en lo tributario? Mira, José, las NIF cambian constantemente, ¿ya? Y cambian párrafos de las normas NIF. Ni siquiera cambian, por ejemplo, las normas tributarias cambian artículos, ¿cierto? Sale una ley y te modifica el artículo tal, cámbialo por el tal párrafo o le incluye nuevos párrafos a los artículos, a los incisos. Ya, es muy similar a las normas NIF. Cada cierto tiempo la CFIRS, o la IASMI, mejor dicho, que es la entidad que se encarga de hacer estas modificaciones o creaciones de NIF, constantemente lanzan enmiendas o cambios en párrafos, ¿ya? Hace poco había un cambio en la NIF para pymes, en febrero de este año había un cambio en NIF para pymes, y ahora en este año también va a haber cambios en las NIF plenas. Entonces, es importante que tengamos que estar actualizándonos constantemente, ¿ya? Yo me especializo en NIF, yo me especializo en NIF en dos lugares distintos, ¿ya? Yo no me he quedado solamente en una. ¿No? Entonces, y ahora necesito volver a especializarme. Yo igual tengo que especializarme también bastante en NIF, porque es una constante cambio. Yo les enseño porque yo lo he llevado en la práctica y porque también me he capacitado. O sea, tampoco no podemos nosotros quedarnos solamente en una sola cosa, aprendida hace 5 o 6 años. No, no se puede. Tienes que estar en constante cambio, en constante capacitación, por lo menos una vez al año. O 2 veces al año, o una vez cada 2 años podría ser, ¿no? Porque a veces las capacitaciones en NIF, por ejemplo, en las universidades grandes, más o menos son casi un año, ¿no? Entonces, yo creo que una vez cada 2 años. Ahora, con nosotros aquí en Prisma, puedes hacerlo una vez al año también, bueno. Eh, dice, es lo mismo, Harold, dice que es mejor. Las NI y la NI lo mismo, es lo mismo. Si tú aplicas NIC 2, estás haciendo NIF. Si tú aplicas NIF 16, estás haciendo NIF. Es lo mismo. Ah, pero hay algo interesante también, que siempre hay que aclarar. Por ejemplo, por ahí el comentario que hizo un colega acerca de las tasas de depreciación. ¿Qué pasa si yo estoy aplicando mis inventarios, mercaderías, materias primas bajo la NIC 2? ¿Ya? ¿Ok? Lo estoy tratando tal cual me dice la NIC 2. ¿Cómo debo reconocerlo, medirlo, aplicar el BNR de los inventarios? Todo. ¿Ok? Al pie de la letra de la NIC 2. ¿Ya? Pero en la NIC 16, los elementos de propiedad, planta y equipo lo deprecio bajo las tasas tributarias. Pregunta, ¿estoy aplicando NIF a la empresa? No, no estamos haciendo nada. Porque para yo aplicar NIF, ¿ya? Para yo aplicar NIF, escuchen bien, tengo que aplicar todo las NIF. Inventarios, activos, todo lo que la entidad aplica a las NIF. Si yo aplico solamente una partecita, no estoy haciendo NIF. Estoy haciendo una contabilidad media híbrida. Y no hay un marco contable que te diría cómo se aplica una contabilidad híbrida, pues. Entonces, si yo quiero en serio entrar a las NIF, tengo que adecuar toda la contabilidad a las NIF.
No puedo hacer la mitad NIF y la otra mitad, quién sabe cómo lo hago. O tributario. No tiene sentido, pues. Mejor no hagan nada. ¿Ya? Así sencillo. Pero ¿qué pregunta me está haciendo Giovanna? Giovanna me dice, ¿en qué institución sugiere que debemos, acá y nosotros aquí en mi empresarial, Giovanna? ¿Qué pregunta me estás haciendo, Giovanna? Miren, olvidaba mencionarles las otras normas. Vamos a continuar, ¿ya? Por ejemplo, la NIC 10, hechos ocurrió después del periodo sobre el que se informa, también es una norma bastante interesante, a pesar de que la NIC 10 tiene pocas páginas, ¿no? La NIC 10 tiene, creo, me parece, son 6 páginas nada más, chiquito esa norma 10, pero la NIC 10 es una norma que te dice los hechos que ocurran entre la fecha de cierre y la fecha de informe al gerente, ¿ok? Esos hechos, cuando ocurra, tienes que saber si lo vas a ajustar en libros o solamente lo vas a revelar en las notas de los estados financieros. La NIC 10 te dice cómo debes hacer eso, en qué situaciones tienes que hacer las correcciones en los estados financieros o en qué situaciones vas a tener que revelarlo solamente en las notas, ¿sí? La NIC 21 es otra de las normas bastante potentes, la NIC 21. Y ahí justamente voy a ampliar el comentario de un colega con respecto al uso del tratamiento tributario, ¿sí? La NIC 21 me habla de los efectos en las variaciones de las tasas de cambio en la moneda extranjera. Tratamiento que se hace interesante cuando nosotros hacemos contabilidades en otras monedas, ya sea en dólares, ya sea en euros o cualquier otra moneda, ¿sí? En las cuales me dice cuáles son las tasas de cambio que debo usar para contabilizar. Perdón. La NIC 21 me dice que debo usar una tasa de cambio contado de la fecha de la transacción. Y la fecha de la transacción es la fecha que le da el reconocimiento a la misma transacción. Por ejemplo, en el caso de una compra de un activo, en la fecha de reconocimiento será la fecha en la cual les voy a tomar la tasa de cambio de contado. ¿Y cuál es la tasa de cambio de contado que debo usar para convertir esa operación de moneda extranjera a mi moneda funcional que dice la NIC 21? Vas a tener que usar unas tasas promedio de tasas, o por lo menos la tasa más aproximada. No nos dice qué tasa usar, ¿no? Lógico, porque debemos entender que es una tasa aproximada. En el Perú, ¿cuáles son las tasas oficiales que normalmente usamos para contabilizar? En el Perú, aquí en el Perú. ¿Cuáles son las tasas oficiales que se usan para contabilizar y llevar la información de moneda extranjera a nuestra moneda funcional en soles? ¿Cuál es la tasa de cambio? De la SBS, ¿cierto? La SBS es la tasa, es la entidad oficial, por así decirlo. Bueno, es oficial en realidad, que utiliza, ¿no? La SBS. Es la que se usa. Y justamente las normas, y ahí mire, vamos a entrar un poquito a las normas tributarias. Las normas tributarias, es claro, la norma tributaria dice, vas a usar la tasa de cambio de la SBS, que podría ser la tasa más aproximada a la tasa de contado. Entonces podríamos trabajar también la tasa aproximada de contado para NIC 21. Sin embargo, si ustedes revisan, la NIC 21 también, y lo vamos a ver, al momento de la fecha de presentación de los estados financieros te dice, toda moneda extranjera o todo saldo en moneda extranjera tendrás que ajustarlo a su fecha de cierre, con la tasa de cambio de la fecha de cierre. Eso te dice la NIC 21. Y yo, qué casualidad, también las normas tributarias también te dicen lo mismo, ¿no? Y te dicen que todos los activos y pasivos a la fecha de cierre tendrás que ajustarlos con las tasas de cambio de la SBS, activos compra y pasivos venta. Eso dice, ¿verdad? La ley del impuesto a la renta. Pero yo les pregunto, ¿a qué tipo de activos y pasivos se refiere la ley del impuesto a la renta para ajustarlos? ¿Te dice? ¿Te dice a qué activos se refiere? ¿A todos los activos se refiere la ley de impuesto a la renta? Le hace la norma, la ley. ¿Dice o no dice?
Dice que debes ajustar a todos los activos y pasivos. Dice activos y pasivos, pero ¿te dice a cuáles exactamente? No lo dice. No lo dice. Y es por esa razón que SUNAT saca un informe bastante interesante en las cuales analiza el criterio que utiliza la norma de decir que se ajusta los activos y pasivos de moneda extranjera a la moneda sol con las tasas de cambio de la SBS. Pero a qué tipo de activos y pasivos se refiere? Y para eso, como existe el vacío legal, por eso es que la SUNAT se va a la NIC 21. Toma la NIC 21 como referencia. Y la NIC 21 sí te dice cuáles son las partidas que debes ajustar. Y te dice las partidas monetarias. Y las partidas monetarias se refiere, ¿ya?, a toda partida exigible de una cantidad fija o determinada de unidades monetarias. Es decir, a todas las partidas exigibles, a todas las cuentas por pagar y a todas las cuentas por pagar, por cobrar y por pagar. Y esa se refiere a las partidas monetarias. Entonces, cuando me de ajuste la ley del impuesto a la renta, me está hablando de las partidas monetarias, a los activos exigibles y a los pasivos exigibles. A eso se refiere, no a los no monetarios. Los no monetarios son aquellas que están ausentes de eh, cancelar o cobrar cantidad fija o determinada de unidades monetarias. Y miren, la SUNAT en varios informes se basa en las NIF. El Tribunal Fiscal en muchas en muchas resoluciones se basan en las NIF. Así que no creas que las NIF solamente lo ve las grandes empresas o lo ven, no sé, que lo ves inalcanzable. No, porque inclusive en resoluciones del Tribunal Fiscal o en informes de SUNAT se basan en los criterios de los NIF. Porque van a existir vacíos legales en las normas que van a tener que irse a las normas NIF para poder entender una transacción, para poder entender qué cosas, por qué los llevas al activo o por qué esto lo llevas al gasto. Y eso de eso se basa muchísimo. Entonces, de eso también se va a tratar muchísimo también en nuestro taller. Y finalmente, vamos a hablar sobre valor razonable. El valor razonable es un término que se usa mucho en las NIF. ¿Ya? El término valor razonable lo van a encontrar en la NIC 2, en la NIC 16, en la NIC 36, en la NIC 40, en la NIF 5. Lo van a encontrar también en la NIC 37. Lo van a encontrar en la NIF 15. O sea, van a encontrar regada el valor razonable en casi todas las normas NIF. Y la NIF 13 me da las técnicas de medición, las técnicas de valoración a valor razonable. ¿Ya? Y vamos a tratar una clase exclusiva sobre valor razonable y el uso de este criterio en varias transacciones, sobre todo aquellas que se midan a su medición posterior. Bien, entonces de esto se va a basar muchísimo, estimados colegas, en nuestro taller de NIF 2026 y su impacto tributario. A ver, tengo otra pregunta, vamos a responder una pregunta antes de pasar a la siguiente parte. Mm, por acá me preguntan, Lucho dice, Lucho M, ¿cuándo se debería llevar una contabilidad en moneda extranjera y no en soles? La NI 21 te dice, te da alineamientos de cómo debo llevar una contabilidad en moneda extranjera. La pista para que yo pueda llevar la contabilidad a la moneda extranjera, ¿ya?, es definir cuál es la moneda que predomina en mi transacción, en las operaciones de la empresa. Y las operaciones de la empresa pueden ser las operaciones de venta o las operaciones de compra de mis insumos en las cuales utilizo a qué tal moneda. Si las ventas, los cobros, las compras, lo llevo a una moneda dólar, entonces mi moneda funcional en mi contabilidad será el dólar. ¿Ya? Si en cambio, si casi todas las transacciones predomina el sol, compro en soles, vendo en soles, pago en soles, cobro en soles, y por ahí alguna compra que hago en dólares, pero es muy pequeña, chiquita, de manera aislada, lo que predomina en la contabilidad es el sol, por lo tanto mi moneda funcional será el sol. De eso me habla NIC 21. ¿Ya?